Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Demet Özdemir, uno de los nombres más sonados últimamente en el mundo de las revistas, ha sido hospitalizada recientemente. Özdemir, que lo pasó mal debido al estrés y a las interminables crisis durante su embarazo, rompió su silencio por primera vez tras recibir el alta hospitalaria. La famosa actriz, que hizo unas declaraciones muy duras, llamó la atención al decir: "Si mi bebé sufre algún daño, el responsable es claro". Se afirmó que Demet Özdemir, que hizo muchas especulaciones sobre su estado de salud tras ser hospitalizada, pasó por un proceso difícil tanto física como psicológicamente debido a su embarazo. Según la declaración de los médicos, se informó de que el estrés experimentado por Özdemir y las crisis que estaban constantemente a la orden del día afectaron negativamente al embarazo. Su círculo cercano afirma que Demet experimentó una gran decepción especialmente tras las acusaciones de embarazo de Dilek Taliate y esto se reflejó gravemente en su estado de salud. En declaraciones a los miembros de la prensa a la salida del hospital, Demet Özdemir hizo emotivas y duras declaraciones sobre el difícil proceso que atravesó. La famosa actriz declaró: "En este proceso, intento hacer todo lo posible por mi bebé. Sin embargo, este ambiente de estrés y caos que se cierne constantemente sobre mí me está agotando. Ya no tengo fuerzas para ser paciente", afirmó. Dando a entender que la dejaron sola durante su embarazo, Özdemir añadió las siguientes palabras: "Como futura madre, mi máxima prioridad es la salud de mi bebé. Sin embargo, no puedo vivir este periodo como es debido a estos ataques del exterior, a las noticias falsas y a la gente que intenta ponerme en una situación difícil". En las declaraciones de Demet Özdemir también llamaron la atención las referencias indirectas a Dilek Taliate y Can Yaman. Sin citar nombres, Özdemir afirmó: "Algunas personas desprecian la vida de una madre inocente y de un bebé nonato para encubrir sus errores. Si mi bebé sufre algún daño, la responsabilidad es clara", y dio las gracias a su familia por no dejarle solo durante este proceso. Especialmente en relación con las acusaciones de embarazo de Dilek Taliate, dijo: "En medio de un caos tan grande, se ha hecho difícil incluso distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Sin embargo, puedo decir claramente que nadie puede hacernos a mí y a mi bebé partícipes de este juego", afirmó. Por otra parte, tras estas duras declaraciones de Demet Özdemir, las miradas se volvieron hacia Can Yaman. Especialmente por las insinuaciones de que Demet era responsable del deterioro del estado de salud de Demet, era una cuestión de curiosidad saber cómo reaccionaría el famoso actor. Sin embargo, Yaman aún no ha respondido a estas declaraciones. Según su círculo cercano, Can Yaman declaró que estas crisis le han agotado y que prefiere no hacer declaraciones por ahora. Sin embargo, el silencio de Yaman ha dado lugar a nuevas especulaciones en el mundo de las revistas. Otro nombre al que Demet Özdemir apuntó indirectamente en sus declaraciones fue el de Dilek Taliate. La famosa presentadora salió recientemente a la palestra con acusaciones de embarazo y llamó la atención con sus declaraciones en las que apuntaba a Can Yaman. Aunque es una curiosidad cómo responderá Taliate a las declaraciones de Demet, se rumorea que esta declaración aumentará aún más la tensión entre los dos nombres. Demet Özdemir concluyó sus palabras de la siguiente manera: "Seguiré luchando por mi bebé, que nadie intente desanimarme, porque como madre estoy dispuesta a superarlo todo. Gracias a todos los que me han apoyado en este proceso. Pero sabed que mi lucha no ha terminado". Estas declaraciones de Demet Özdemir crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. Aunque muchos aprecian la firme postura de la famosa actriz en un periodo tan difícil, hay quien piensa que sus declaraciones pueden causar más tensión. Demet Özdemir sigue recibiendo el apoyo de sus fans tanto en su lucha por la maternidad como en este difícil proceso. Sin embargo, por ahora sigue sin saberse cuándo terminará esta crisis. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.